Bueno, sabrán ya todos ustedes, desde ayer, desde el día 1 de junio, cambia el tema de la tarifa de la luz. Vamos a analizar con Facua cómo nos va a afectar a los consumidores en una familia media con nuestra factura habitual de electricidad. Cómo se nos va a repercutir, en cuánto nos va a subir la tarifa, la factura de la luz, y sobre todo esto de los horarios a los que ahora aconsejan poner los electrodomésticos. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar a continuación con Jesús Yesa, por parte de Facua, que está al otro lado del hilo telefónico. Jesús, buenos días. Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros. Jesús, cuéntanos qué pasa ahora con la factura de la luz. Bueno, pues en este caso, antes de poder explicaros qué es lo que pasa con la tarifa de la luz, tenemos que hacer tenemos que decir previamente que los usuarios, porque es importante para que sepamos cómo nos va a afectar el cambio, que los usuarios, a la hora de contratar el suministro eléctrico, disponemos de dos opciones. Contratar el suministro con una empresa del mercado regulado o contratar el suministro con una empresa de mercado libre. Esto que digo es muy importante porque dependiendo de que hayamos optado por una opción o por otra opción, es algo que lo primero que tenemos que decir es que los usuarios no tienen ni puñetera idea. Efectivamente. Es decir, yo pongo las dos manos en el fuego que la inmensa mayoría de los que están viendo este programa, si yo les preguntaba, mire usted, la empresa con la que usted tiene el suministro eléctrico, ¿qué es? ¿De mercado regulado o de mercado libre? Y se quedarían con cara como si le estuviera preguntando por qué digo yo, ¿no? Por si existe vida en Marte o si no existe vida en Marte. Me estarían diciendo, ¿este hombre de qué está hablando? Pues Jesús, como la mía, que no tengo ni idea, por ejemplo. ¿No? Yo no tengo ni idea si es mercado libre o mercado regulado. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque a los que estamos en el mercado regulado estamos aquellos que tengamos contratado con una empresa de las que aplican una tarifa que se denomina precio voluntario al pequeño consumidor, es decir, por la sigla, se la podemos conocer por su sigla, que es PVPC. A lo que tengamos esa tarifa contratada que es igual con independencia de la empresa con la que tengamos contratada, con algunas de las 6 empresas que actualmente son las que en nuestro país nos permiten contratar esa tarifa, el precio que se nos cobra por esa tarifa, no lo deciden libremente las empresas, sino que viene impuesto ya por el propio gobierno, de ahí lo de mercado regulado, es decir, en este caso, a los consumidores, a los usuarios que nos estén escuchando, que tengan la tarifa PVPC, la empresa ni le puede modificar las condiciones del contrato, ni le puede modificar las condiciones de la tarifa que le aplica, porque las condiciones de esta tarifa le vienen impuestas por el gobierno. Pues bien, a esos usuarios, a los del mercado regulado, ya desde el día de ayer, desde el día 1 de junio, le está afectando la nueva medida que adopta el gobierno con respecto a esa tarifa PVPC, y que, repito, entra en vigor desde el día de ayer. ¿De qué manera les afecta? Pues les afecta a que todos los usuarios que tengan PVPC, insisto, con independencia de que lo tengan con cualquiera de las 6 empresas que dan este servicio, por ejemplo, Energía 21, por ejemplo, Buffer, por ejemplo, Gas and Power, por cualquiera de las empresas que estén en el mercado regulado, esos usuarios desde el día de ayer van a tener 3 periodos, o van a tener las 24 horas del día, mejor dicho, divididas en 3 periodos, de tal manera que, dependiendo del consumo eléctrico, en qué horario lo realicen, le va a salir más barato, más caro o todavía más caro. Pero repito que en este sentido eso se nos está aplicando a todos, queramos o no queramos, los que tengamos el PVPC, y por lo tanto, y hago con esto la primera advertencia, los usuarios nos guste, o como en el caso de les guste, o como en el caso de Facua, no nos guste el cambio, aquellos que tengan el PVPC nos lo van a aplicar sí o sí, y por lo tanto, desde el día de ayer, dependiendo de la hora del día en la que consumamos esa energía, la energía eléctrica, pues la energía eléctrica nos va a salir o más barata, o más cara, o todavía mucho más cara. De ahí son las franjas horarias, ¿no? Que decían, bueno, ahora pues se recomienda más poner la lavadora, la vajilla por la noche, a partir de las 12. Evidentemente, porque a las 24 horas del día, como he dicho anteriormente, se hace un periodo que es el periodo más barato del día, pero es un periodo que precisamente da en las horas en las que estamos durmiendo, que es concretamente desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana. Ese va a ser el periodo más caro del día y, por lo tanto, sinceramente,
me parece ridículo y me parece en algunos casos denigrante que se pretenda que los consumidores nos pongamos a cocinar, nos pongamos a planchar, nos pongamos a poner la lavadora a las 2 o a las 3 de la mañana. Por lo tanto, dejando al margen eso, el resto del día, yo creo que lo más fácil para que los consumidores me entiendan es intentar huir de las franjas horarias en las que el suministro eléctrico va a ser más caro. ¿Cuáles son estas franjas horarias? Pues concretamente y lamentablemente, pues las franjas horarias en las que normalmente estamos en casa y por lo tanto hacemos un mayor uso de la electricidad. Concretamente, la primera franja horaria en la que el consumo va a ser más caro es aquella que va desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Sí. Y la segunda franja horaria es aquella que se inicia a las 6 de la tarde y que termina a las 9 de la noche. Pues bien, una de las cuestiones que deberemos de intentar siempre que no sea posible, porque obviamente no le será posible a toda la familia, porque aquí estamos hablando de que el tema del consumo eléctrico, obviamente, sobre todo para aquellos aparatos que tienen un mayor consumo, exceptuando el frigorífico que está a las 24 horas del día, sí que hay aparatos que tienen un mayor consumo de energía eléctrica, como son las lavadoras, como son las cocinas de vitrocerámica o de inducción, como es el aire acondicionado, como es incluso los aparatos de plancha. Bueno, claro. ¿Qué es lo que está en nuestra mano para que el recibo no nos salga tan caro? Pues intentar evitar el uso de esos aparatos en esas franjas horarias en las que la energía eléctrica va a ser más cara y que, repito, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. O sea, que tenemos que hacer las cosas de 2 a 6 de la tarde y a partir de las 12 de la noche o a partir de las 11 un poquito más caro. A partir de las 10 de la noche, por ejemplo, pero repito, no quiero que se me entienda que ni muchísimo menos estamos coincidiendo con esas recomendaciones que se está dando por parte del gobierno. Cuando nosotros eso, desde Facua, quiero dejarlo muy claro, contundentemente rechazamos esta medida porque, entre otras cosas, consideramos que no se nos puede hacer recaer en las espaldas de los consumidores el hecho de tener ahora, de la golpe a la mañana, tener que adaptar nuestros hábitos de vida como si los hábitos de vida dependieran de nosotros mismos. Es decir, usted, cualquier profesional, cualquier trabajador, que resulte que precisamente no puede cocinar en las horas en las que la energía sale más barata, que no puede poner la lavadora, que necesita poner la lavadora y no la puede poner la hora en la que sea más barata, ¿qué le decimos a ese trabajador, a esa trabajadora? Que se fastidie, que salga del trabajo, que deje de trabajar. Con lo cual, quiero dejar esto muy claro, pero dicho sea de paso, lo único, aquel que pueda adaptarse y huir, pues por ejemplo, pues intentando lo que es cocinar, lo que son las labores de cocina, hacerlas a partir de las 2 de la tarde, que no está el consumo, no es que esté más barato, es que está menos caro, porque el consumo, la energía, que no es lo mismo. El periodo más barato se va a estar, como he dicho anteriormente, a partir desde de las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana y los sábados y domingos y festivos. Jesús, esto es para la gente que tenga la factura o el contrato en el mercado regulado. Para los que lo tengan en el mercado libre, en los que lo tengan en el mercado libre tendrá que ser la empresa la que decida los cambios que ha realizado el gobierno, cómo se los va a trasladar a sus clientes. Por lo tanto, en este caso, ahí sí que no nos afecta, porque mientras que la empresa no modifique el contrato, se nos va a seguir aplicando la tarifa que decía que tenemos acordada con la empresa, y esto que tenemos acordado con la empresa es mucho, porque a nosotros, obviamente, el usuario con el desconcierto y el desconocimiento que tiene, pues en muchísimas ocasiones, como decía anteriormente, no tiene ni puñetera idea de cómo tiene contratado el suministro eléctrico, pero que en este caso será la empresa la que tenga que contactar con nosotros y si quiere realizar algún tipo de cambio que supongan un encarecimiento del precio del kilovatio, a aquellos que tengan una tarifa plana por una subida de la tarifa plana, a aquellos que tengan una discriminación horaria, cambiar la discriminación horaria. Pues en este caso no tendremos otra que esperar a que la empresa se ponga en contacto con nosotros, que nos comunique las nuevas condiciones de esa tarifa, y a partir de que nos comunique las condiciones de esa nueva tarifa, pues tendremos que elegir entre decir a la empresa, pues yo ya con estas condiciones no quiero usted y me voy al mercado regulado, o me voy a otra empresa de mercado libre, o mire usted, acepto las condiciones y a partir de ese momento, a partir de la fecha en la que se determine, me aplicarán las nuevas condiciones. Jesús, ya para finalizar, ¿cómo valoráis desde Facua esta modificación, una vez que ya a primeros de año ya tuvimos una nueva subida de la luz? Nosotros, como he dicho anteriormente, rechazamos de manera contundente esta medida que queremos dejar muy claro que no es para nada, que no viene para nada a encaminar
a abaratar el recibo de la luz, sino que como el propio gobierno reconoce, aunque después los responsables políticos quieran decir otra cosa, lo único que se está intentando con esto, y así, repito, lo han reconocido públicamente, es que los consumidores adoptemos nuevos hábitos de consumo de electricidad, en el sentido de que traslademos nuestro consumo eléctrico ahora en la que existe una menor demanda de electricidad para que no coincida con el uso industrial de la electricidad, porque al coincidir con el uso industrial de la electricidad se provoca una subida de la carga que tienen que soportar las redes de distribución, y eso que es lo que puede provocar a medio, y de hecho ya lo está provocando en algunas ocasiones, apagones. Para evitar esos apagones, ¿qué sería lo necesario? Que las empresas, el gobierno o los dos realizaran inversiones en el mantenimiento de las redes de distribución de electricidad. ¿Qué es lo que hacen? Pues en lugar de hacer esas inversiones, pues vamos a intentar que coger a los consumidores como al rebaño de ovejas y obligarles a que pongan la plancha a las 2 de la mañana, a que cocinen los fines de semana y pongan la lavadora exclusivamente los fines de semana, y por ejemplo, pues que se me vayan acumulando la ropa en donde la tenga yo guardada hasta que llegue el fin de semana, y vamos a llover en invierno, voy a esperar a que no llueva, porque si llueve ya no puedo lavar el fin de semana, y por lo tanto de esta manera intentar trasladar el consumo a una hora que no sean de máxima demanda de electricidad. Por lo tanto, repito, esto no tiene ni muchísimo menos la intención de abaratar el recibo de la luz. Han diseñado una nueva estructura que nos intenta obligar a cambiar los hábitos, cosa que, como he dicho anteriormente, en muchísimas ocasiones no va a ser posible porque no está en nuestra mano. Y además de facto hemos denunciado que esta medida perjudica, la hemos calificado incluso como de denigrante, a aquellos consumidores que económicamente son más vulnerables, que tienen más problemas económicos, que son precisamente los consumidores que no tienen recursos económicos para invertir en una mejora de la eficiencia energética de su hogar, de manera que su vivienda esté más defendida tanto ante la luz, tanto ante el calor, pero sobre todo ante el frío cuando llega el invierno. Y esos consumidores que están mal económicamente, obviamente tampoco van a tener dinero para gastárselo en electrodomésticos que sean eficientes tecnológicamente o más eficientes tecnológicamente, o incluso que puedan programarse, como podría ser, por ejemplo, una lavadora que tenga la capacidad de programarse. Exacto. Pues el que pueda gastarse 200 o 300 euros de más sobre lo que cuesta una lavadora que no tiene esa capacidad de programarse, pues podrá decirle a la lavadora que salga dando a las 2 de la mañana y con eso ahorrar dinero en el consumo de electricidad. Pues Jesús Yesab, por parte de FAUCA, muchas gracias por habernos atendido en la mañana de hoy. Sabemos que están siendo unos días muy ajetreados con esto de la nueva normativa de la luz, de las eléctricas, y nada, pues ahí quedan avisados todos los consumidores a tener en cuenta, bueno, pues cómo está ahora mismo la situación y cómo nos tenemos que adaptar. Muchas gracias, Jesús. Que pases un buen día. A vosotros que nos permitáis contactar con vuestros oyentes, con vuestros espectadores. Bueno, nosotros seguimos y lo hemos anunciado antes al comienzo del programa. Esta tarde en el Zoo Botánico de Jerez se va a presentar el libro Caminando durante una pandemia. Somos lo que fuimos. El autor es Carlos Neva, que tenemos aquí con nosotros y además escuchando todas las recomendaciones de FACUA y todas las reivindicaciones, y queremos nosotros adentrarnos en el contenido de este libro que relata un poco las experiencias personales que ha sufrido o que ha vivido Carlos Neva durante esta época de confinamiento, que una vez ya empezamos a recuperar cierta normalidad de volver a salir, se inició o se refugió en el entorno natural, y de ahí es el resultado de este libro que se va a presentar esta tarde en el Zoo de Jerez. Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hablar de Caminando durante una pandemia, somos lo que fuimos. Es un libro muy íntimo, muy personal, en el que relatas tus propias experiencias cuando te iniciaste o realizaste varias rutas, creo que 350 kilómetros, sí, por el Puerto Santa María, Puerto Real, Jerez, Cádiz, sí, en diferentes entornos naturales, ¿no? Ha sido como una especie de trabajo interior que has realizado una vez que ya pudimos salir un poco el año pasado, ¿no? En mayo del año pasado, después del confinamiento. Sí, desde el día 14 que entramos en estado de alarma hasta el día 2 de mayo que pudimos volver a salir, al menos en nuestro término municipal, sí, pues
Pues yo creo que hice lo que hizo todo el mundo, ponerse a poner en orden las cosas, papeles, libros, música, leer, en fin, porque no podíamos salir de casa prácticamente para nada. Y entonces, bueno, en ese periodo pues te empiezas a encontrar cosas que hacía tiempo que no veía y a recordar. Y entonces, bueno, yo soy una persona que para mí el contacto con la naturaleza, con el medio natural, no solamente ha sido un elemento profesional con el que me he ganado la vida, sino que ha sido un elemento también de propia identidad conmigo, ¿no? Y entonces yo necesitaba salir urgentemente al campo. Entonces, bueno, yo conocía el término municipal bastante bien, porque desde pequeño con mi padre, pues de cacería de pequeño, pues salíamos y me iba enseñando. Y entonces pues decidí ponerme a caminar. Me puse a caminar, a recordar senderos, caminos, vías pecuarias, y me puse a visitar lugares que me traían recuerdos y que para mí eran muy importantes. Y bueno, me recorrí el término municipal entero, y de ahí sale una especie de red de caminos. Aunque este libro no es un libro de itinerario, pero sí aparece... No funciona como una guía para que ahora nosotros podamos seguir un poco la ruta que tú has seguido. No, yo propongo que cada uno busque su aventura, que cada uno busque lo que desee en el campo. Cada uno busca caracoles, otro buscan pájaros y otros buscan simplemente esparcimiento. Y bueno, en ese de recorrer, pues que siempre iba solo, porque necesitaba tener una experiencia personal conmigo mismo, muy vital. Pues iba descubriendo cómo estaba ese lugar en ese momento, recordando de cómo era cuando yo lo conocí en antaño, y bueno, te iba encontrando cosas y te hacía reflexionar, pensar, y todo eso fue convirtiéndose en una literatura que fui compartiendo en las redes sociales. Y bueno, cuando a final de agosto me había recorrido todo el término municipal, y los vecinos, entre ellos Jerez, porque Jerez... Claro, porque deciste en el puerto y ya entraste también en parte de Jerez, Puerto Real y Rota. Sí, Puerto Real y Rota, exactamente. Entonces, como te decía, pues ya digo, fueron recuerdos, descripciones, y entonces todo eso... Hubo un montón de amigos que me dijeron, oye, esto parece que puede tener un contenido. Y entonces pues me pareció bonito la idea, y de ahí surgió este trabajo. Y en este trabajo has dicho que no es una guía, pero sí que vamos a poder encontrar un poco más de ti, de conocerte a ti, o de cómo puede influir también el recogimiento rodeado de naturaleza a la persona, al ciudadano en general. Sí, una de las cosas, de las conclusiones que he sacado de esta situación es que creo que tenemos que volver un poco hacia nosotros mismos, a las cosas más íntimas, las cosas más personales, las relaciones humanas más cercanas, a no pensar excesivamente en lo material, en el consumo, y que hay otros valores que son interesantes recuperar, ¿no? Entonces, uno de esos valores que para mí ese es el subtítulo del libro, que creo que tiene su importancia, somos lo que fuimos, y que bueno, que lo mismo que se dice que los pueblos tienen historia, las personas tienen recuerdos, ¿no? Y entonces yo creo que sin recuerdo no somos nada, y creo que es bueno un poco volvernos hacia atrás, pensar entre nosotros mismos, meternos un poco en nuestro interior y apoyarnos en eso para afrontar lo que tenemos delante, ¿no? Entonces, ya te digo, en este recorrido que hago, pues eso es más o menos lo que voy describiendo. Lo mismo comento una anécdota, o comento un pasaje de mi vida, o comento un detalle histórico. Yo no soy historiador, pero bueno, me gusta dar pinceladas, porque tampoco pretendo dar ni lecciones, ni me gusta el rigor científico en este sentido, sino que voy un poco relatando cosas, ¿no? Y entonces en ese sentido yo creo que sí, el libro tiene un valor, para mí es un libro muy vital a nivel individual, personal, porque también tengo que decir que el inicio de esta historia procede de una época muy oscura de mi vida, en la que tuve problemas de salud, que me trajeron problemas que no se ha iniciado con el año de confinamiento, sino que ya en la mochila, digamos, que tenías ciertas experiencias vitales
donde se empezó a impulsar esa necesidad de recogimiento, de autoanálisis y de buscar ese origen, ¿no?, que tenemos cada uno de nosotros. Y sobre todo de buscar esperanza. De futuro. Yo necesitaba un poco como probarme a mí mismo, ¿no? Hasta dónde podía llegar, mis limitaciones físicas, y entonces pues me tiré al campo directamente. Oye, que no es mal sitio, en el medio de la naturaleza. Creo que es la mejor mascarilla. Creo que es la mejor mascarilla del campo. Es la mejor mascarilla, salir al campo y encontrar bueno, pues ese espacio, ese momento de intimidad, ¿no?, con uno mismo, que después provoca pues bueno, el resultado, como por ejemplo este libro. Has dicho que se ha materializado el libro porque así te lo animaron pues conocidos, sí, amigos, a través de de compartir tus experiencias en redes sociales. El libro lleva dos prólogos, ¿sí?, de dos amigos. Uno es un amigo reencontrado con la pandemia, otro es un amigo nuevo, los dos son portuenses, ¿sí?, los dos me siguieron desde el principio y los dos son los que me han estado animando a escribirlo. Y bueno, le pedí el favor de que me lo prologaran y han tenido el detalle. O sea que en parte se lo debo a esas dos personas, a Jesús Suárez Ávila y a Jesús Andrés Pérez Izquierdo. Por cierto, Carlos, lo que tú plasmas en este libro y lo que a ti te ha pasado es lo que en un principio se decía que íbamos a sacar de positivo de la pandemia, que era el reencontrarnos, el volver un poco a los orígenes, el de recuperar ese contacto físico y emocional con gente que nos ha acompañado desde el principio y ser menos materialistas. Sí, yo creo que esta situación nos lleva a dos caminos, ¿no? Creo que tenemos que fortalecernos desde el punto de vista de la salud, sí, porque obviamente tenemos un problema y hay que solucionarlo y la gente no se puede morir, pero también tenemos que reforzarnos porque se nos vienen tiempos, yo creo que muy complicados. Vamos, lo que acabas de comentar anteriormente, el representante de Facua, ¿no? Sí. De que nos quieren imponer formas, hábitos de comportamiento. Estamos hablando de que se están cuestionando temas de eliminación de derechos sociales, de libertades. Sí. O sea que, aparte del tema de salud, hay otros temas que ahora mismo estamos concentrados, pero no nos estamos dando cuenta de que cuando esto pase nos vamos a encontrar con otro problema. Y entonces ese problema, como no lo abordemos con una fuerza interior que seamos capaces de tirar para adelante, lo vamos a tener un poco complicado, ¿no? Bueno, Carlos, esta tarde a las 7 se presenta el libro. El jueves a las 7. El jueves a las 7. Estoy sí, mañana. Mañana a las 7 de la tarde en el aula de educación del Zoo Botánico, sí, de Jerez, jueves 3 de junio. Estaba yo ahí liada con la fecha. Este fin de semana lo presentas también en Grazalema. El día 5, que coincide con el Día Mundial de Medio Ambiente. Sí. Porque Grazalema para mí, yo fui director del Parque Natural de la ciudad, sí, de Grazalema, entonces para mí tiene un significado especial. Recupero también otro lugar, porque intento recuperar recuerdos, lugares y personas. Y entonces, pues, de hecho, el que se presente en el Zoo Botánico, pretendo recuperar muchos amigos que tengo aquí en Jerez. Yo he tenido mucha relación directa o indirectamente con el Zoo Botánico y Grazalema, obviamente, pues de mi época de profesional, allí de director, pues para mí es un sitio que está en mi corazón, entonces necesito ir allí. No son malas relaciones, ninguna de las dos, no, la del Zoni y por supuesto la de Grazalema. Carlos, enhorabuena por este libro, muchas gracias. Si no te importa un pequeño matiz, este libro que aparentemente, porque el mapa que lleva es una red de senderos por el término municipal, puede entenderse como un libro muy portugués, pero es un libro muy jerezano. O sea, hay descripciones que la gente de Jerez que lo lea se va a sentir identificando cuando hablemos de la ciudad de San Cristóbal, de Río Guadalete, de la Cartuja, de las cañadas de aquí. O sea, que es un libro también que me meto a Jerez en el corazón, bueno, lo ha tenido siempre, ¿no? Pero con este libro lo vuelvo a recuperar también, ¿no? Bueno, y también sentirnos identificados con esas zonas aquí nuestras y también pues las del puerto, que también sí, somos todos del mismo sitio. Yo pienso que los límites de la geografía natural son unos y los jurisdiccionales son otros. La ciudad de San Cristóbal, claro que es un límite
geográfico natural, no jurídico. Carlos, muchas gracias. Venga, que tío. mañana vaya muy bien la presentación en el Zoo Botánico de Jerez. A las 7 de la tarde, por cierto, máximo 30 personas por el tema de los aforos. Y este próximo día 5 también en Grazalema, por si algunos de ustedes pues están allí, pues también se pueden acercar. Gracias. A ti. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a continuar con más asuntos. Por cierto, una información, un dato de última hora que acabamos de conocer, positivo. Ha bajado el desempleo en Jerez en este último mes de mayo. Lo ha hecho en 884 personas, un 2,7% menos que el mes anterior. Así que por lo menos hoy, día 2, nos quedamos con esta cifra positiva. Regresamos enseguida aquí en Jerez al Día.